Bueno, seguimos entonces. Bienvenidos a los que recién llegan a este salón. Ahora vamos a tener otro taller a cargo de Tatiana Abadí. Se titula Las esencias vitales, aspectos sutiles de la Ayurveda. Bueno, y como todo vamos de lo burdo a lo sutil, venimos del alimento y está bueno el orden porque vamos a ir a aspectos más sutiles, como dice el título. Bueno, Tatiana es terapeuta Ayurveda con estudios en el California College of Ayurveda y es profesora de yoga también. Así que bueno, le damos la bienvenida. Bienvenida Tatiana, gracias por acompañarnos. Gracias. Hay que activar el botón. Hola. A ver ahí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la presentación y para mí es un honor poder estar acá compartiendo y más el tema que elegí para hoy. Dentro de lo sutil en Ayurveda tenemos un montón de opciones y elegí compartir el tema, el concepto de inmunidad, que es la idea también de la inteligencia, la sabiduría de nuestro organismo. En Ayurveda no curamos al paciente, sino que liberamos su camino de obstáculos para que su cuerpo haga lo que sabe que tiene que hacer. Y de eso se trata un poco también este concepto de sistema inmune, que ya vamos a ver que es mucho más que solo eso, que solo lo físico y lo burdo. Y fue un poco también mi entrada hacia la Ayurveda, hacia este mundo, hacia el mundo de que hay algo más, que no es solo estudiar o trabajar y juntarse con amigos y comer lo que mis sentidos me piden, sino que hay también todo un mundo para observar dentro nuestro de autoconocimiento, de espiritualidad, si se le quiere llamar de alguna manera. Y a mí me llegó, lo que me tocó la puerta fue una enfermedad autoinmune, así que bastante acorde con el tema, que fue artritis reumatoidea idiopática juvenil. En resumen, y para que no se queden con la intriga, lo que me pasaba a mí es que se me hinchaban las articulaciones de los dedos, de las manos y los pies, podría haber sido cualquier otra articulación. Y ahí fue donde descubrí, escuché sobre la Ayurveda, fui a una charla, capaz como la que ustedes están hoy, y ahí dije, a esto quiero dedicarme el resto de mi vida. Y de hecho así fue. Ya hace bastantes años vengo en este camino y siempre hay algo nuevo por aprender, así que espero poder contagiar, aunque sea un poquito de ese entusiasmo y pasión que a mí me genera. Entonces, empezando por el concepto de qué es salud para Ayurveda, que no es solo la ausencia de enfermedad, sino el estar establecido en el ser, que se traduce en esta palabra svasta en sánscrito. Y estar establecido en el ser también es estar conectado y alineado con mi propósito. Entonces, para eso también preciso tener el camino despejado de enfermedades físicas. De hecho, Ayurveda surge un poco por esta necesidad de los rishis, los sabios de la época, por, dedicar su vida a su crecimiento espiritual y se enfermaban, y eso era un obstáculo bastante grande para ellos. Y ahí fueron a pedir, a su Dios que les diera algo para sanar. Entonces Ayurveda no es solo el camino de la sanación física de la enfermedad del cuerpo, sino también de la sanación y equilibrio emocional y espiritual en última instancia, que para llegar a eso tenemos que pasar por varios pasos antes. Y ahí tenemos esto que hace que esta medicina sea llamada o considerada como integral, ¿no? Este concepto de cuerpo, mente, espíritu, alma, que la parte espiritual sería esto, nuestro propósito, a qué venimos, la parte más mental, emocional, gracias, y ni que hablar que la parte física. Entonces, dentro de esto, un poquito lo que yo elegí fue terminar hablando de ollas, pero vamos a dar una introducción de los doyas, que supongo, ¿quiénes escucharon hablar de los doyas? Bien, bien, o sea, ya este público ya está más adentrado, digamos. Entonces tenemos los doyas, los de siempre, digamos, Vata, Pitta y Kapha, y tenemos los doyas sutiles. ¿Quiénes habían escuchado hablar de los doyas sutiles? 2, 3 capaz por ahí. Bien. Entonces tenemos a Vata, que tiene aire y éter, que es el encargado del movimiento del cuerpo, movimiento de los pensamientos, es quien se encarga de la creatividad, por ejemplo, de la iniciativa incluso.
Y a nivel sutil se representa con este concepto de prana, que es la energía vital sutil. Capaz la palabra sí la escucharon y nunca la habían asociado a Vata, y precisamente es esta vitalidad. Entonces uno se coordina con el otro. Si tenemos Vata desequilibrado, probablemente también lleve a un desequilibrio de esta energía de prana. Tenemos a Pitta, que es agua y fuego, tiene que ver con el metabolismo, la transformación, no solo de lo que digerimos a nivel de físico de comida, sino también lo que digerimos a nivel de las emociones, de todas las impresiones que recibimos de nuestros 5 sentidos, y se conecta con Tejas, que es la claridad mental, el discernimiento, es ese fuego que me dice a mí esto o esto. Y después tenemos a Kapha, que tiene agua y tierra, que es la estabilidad, la fortaleza, de hecho es nuestro porte, y tiene que ver con Ojas, que es la estabilidad y fortaleza a un nivel más sutil, y ahí es donde entramos en el sistema inmune. Y en esta sabiduría del cuerpo y capacidad de enfrentarse y recuperarse no solo de lo físico o prevenirlo incluso, sino también de lo sutil o emocional, por ejemplo la estabilidad mental, que es algo que hoy en día está bastante en juego y no es casual, hoy en día y hace bastante tiempo también, pero no es casual porque en realidad todo el tiempo tenemos digamos impresiones o diferentes mensajes que nos van llegando del entorno, del exterior, incluso de nuestro relacionamiento con las personas, de salir a la calle y que hayan autos, tránsito, de nuestro celular, que vive con nosotros, es un anexo. Entonces todo eso también está generando cierto bombardeo constante y para nosotros resistirlo o que al menos nuestro sistema nervioso no sufra consecuencias, necesitamos generar cierta fortaleza, estar bien parados. Entonces no solo lo físico de que haya un virus o una gripe y yo no me la agarre, sino también lo sutil. Y la idea es entender hoy cómo de lo físico también termina afectando lo sutil y viceversa. Un ejemplo bastante básico es, sucede una situación estresante, tengo que entregar un trabajo, época de exámenes, lo que sea, con lo que ustedes identifiquen, y en esa época, en esa semana, digamos, ¿qué nos da ganas? De comer un chocolate, una galleta, todo menos las prácticas que sabemos que nos hacen bien, o irme a dormir temprano, me quedo hasta tarde haciendo lo que tenía que hacer, estudiando. Y es la necesidad de buscar ese placer que siento que me está faltando porque estoy expuesta a un nivel de estrés en el que en general no estoy, o que tal vez convivo en ese nivel de estrés, también es una opción. Y ahí es donde nuestra inteligencia, digamos, la inteligencia sutil estoy hablando, no de si somos inteligentes o no, empieza a bajar un poquito. Entonces esa parte, esa vocecita de nuestro cuerpo que nos dice este alimento te hace bien, este no, dormir en este tiempo, hacer este tipo de rutinas, empieza a estar un poquito más vulnerable y claro, lo rápido es ir, abro un paquetito de algo, lo como, obtengo ese placer inmediato, que después obviamente va a terminar en generar más ansiedad y voy a tener ganas de ir y agarrar otro o nunca va a ser suficiente. Si yo genero cierta fortaleza de base, entonces voy a estar menos vulnerable a cuando suceda esa situación de estrés y no salirme tanto. Ese sería, digamos, lo ideal, nuestro objetivo máximo, y poder atravesar esta misma situación, pero parado desde otro lugar. Seguramente les pasó en diferentes circunstancias de la vida, a veces lo mismo que les pasó hoy, otro día es la gota que derrama el vaso. Entonces acá tenemos este Ojas, en equilibrio es cuando nos sentimos bien, en armonía, obviamente trae calma, estabilidad mental. Siento que hay contentamiento, que todo está bien, aunque capaz no es que todo esté perfecto, no es que vamos a dejar de tener problemas, pero yo no me lo tomo de esa manera. Después en desequilibrio ya tenemos, por ejemplo, cuáles son los síntomas de un Ojas débil. Bueno, me siento fatigado, todo me genera debilidad, tengo menos fuerza para ir y hacer lo que antes hacía, no tengo ganas de levantarme a la mañana, también puede ser.
Las alergias también son un síntoma de ollas bajo, de esta inteligencia de mi cuerpo, o las intolerancias incluso, que hacen que yo vaya, coma algo y mi cuerpo no logra terminar de discernir si eso es algo positivo, si no, reacciona ante eso y genera la reacción alérgica. Y ollas se forma a través de la formación, digamos, de los tejidos del cuerpo. Y esa formación de los tejidos depende de mi alimentación. No solo de lo que como, sino también de cómo voy a absorber esos nutrientes. Entonces no importa si yo tengo el mejor plato ayurvédico, el khichari que recién estaban hablando, si yo cuando lo vaya a comer, lo voy a comer acelerada, apurada, en 2 tragos, sin masticar, y tampoco voy a obtener beneficios de ese plato. Hubiera sido lo mismo que me comiera tal vez cualquier otra cosa. O capaz hubiera sido mejor que me comiera algo que capaz no era la comida ideal, pero de manera pausada, lenta, masticando, con conciencia, con seguridad de que eso me va a caer bien. No sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando uno está de viaje, vacaciones, con amigos, uno come y todo le cae bien, y después, en otro momento, cuando vuelve a la rutina, lo que sea, ya te cae mal. Entonces el aspecto mental, que tiene que ver directamente con cómo está esta resistencia, esta estabilidad nuestra, va a determinar cómo me va a caer también el alimento. Ahí vamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, Ayurveda reconoce 7 tejidos, que se le llama dhatus, y a partir de estos 7 tejidos es que aparece la formación de ollas. Traje esto para que se entienda la importancia de lo que yo como y cómo lo voy a comer. Entonces no es en vano y no es que la calidad de nuestro ollas está en manos de quién sabe qué, sino que nosotros podemos hacer un montón de cosas para que esto mejore. Les traje bastantes consejos también que ahora vamos a ver. Entonces estos tejidos, dentro de estos tejidos tenemos lo que es el plasma, la sangre, tenemos lo que es el músculo, la grasa, los huesos, todo lo que es la médula ósea, sistema nervioso y los tejidos reproductivos. El primer tejido, raza, el plasma, se crea de lo que yo obtuve de mi digestión. O sea, lo que logré absorber de ese plato de comida. También a un nivel más sutil de lo que logré absorber de la digestión de mis emociones, ya sea positivo o negativo, de las impresiones del entorno, de lo que me rodea. No es lo mismo vivir en un lugar desordenado que ordenado, con tales colores, con flores, por ejemplo, podría ser también, o la gente que me rodea, las conversaciones que tengo. Entonces, de lo que obtuve de esa digestión general, se forma el primer tejido. De lo que me sobra, digamos, con lo que me sobra, se va a formar el segundo. Con lo que me sobra del segundo, el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Entonces, si tuve error, digamos, arrastra error. Si desde el primer momento no absorbí al 100% o no era de buena calidad lo que absorbí toxinas, generé toxinas, entonces con eso voy a estar formando todos mis tejidos. Y ese es un proceso que se da todo el tiempo. Todo el tiempo en simultáneo se está generando un nuevo tejido y el otro. Entonces, lo que comemos todos los días, salvo excepciones, podríamos decir, nadie es perfecto, pero todo eso nos está afectando. Y en última instancia es lo que va a afectar a nuestro ollas. Con lo que sobró de la formación de esos 7 tejidos, se va a formar ollas. Entonces, bueno, ahí los invito a pensar un poquito hacia adentro, cómo es la calidad de lo que están comiendo, cómo lo están comiendo. Hay muchos síntomas o indicios para saber si estoy absorbiendo bien los nutrientes o no. Por ejemplo, si yo como inmediatamente siento algún síntoma digestivo, desde gases, hinchazón, partículas de comida en la materia, eso es comida que está pasando directo. Por alguna razón está pasando directo. Muchas veces el ejemplo clásico es con el choclo, pero el choclo no se regenera en el estómago. Si salió entero el granito de choclo es porque yo no lo mastiqué. Y mi estómago, intestino y todo no tuvo la fuerza necesaria para molerlo, digamos. Y lo mismo pasa con muchas semillas. No significa que sean malas, pero en el momento que yo las elimino y no las logro procesar,
Entonces me debería preguntar para qué las estoy comiendo. Si es solo porque sí, si me dijeron que eran buenas. Por eso también la importancia de activarlas, etc. Otra forma de darme cuenta si estoy absorbiendo bien o no es con la lengua. En Ayurveda hay un diagnóstico de la lengua, no sé si lo han escuchado, y cuando los bordes están, digamos, como hay hendiduras en los bordes, como si fuera la marca de los dientes, tiene que ver también con la absorción de los nutrientes. Entonces, hay varias maneras de darme cuenta. También si tengo presencia de toxinas, ¿cómo lo siento? Olores fuertes, por ejemplo en la materia, gases, incluso en el sudor, o una capa que recubre la lengua. Esas son formas de ver que hay toxinas. Por eso de la limpieza de lenguas, que afuera también están los limpialenguas a la venta. Entonces es una rutina clásica en Ayurveda porque nos ayuda a dejar de, digamos, a sacar lo que ya tengo, pero si yo todo el tiempo las vuelvo a generar, estoy parada en el mismo lugar. Imagínense la calidad de mis ollas. Entonces, si vuelvo a mi experiencia de mi enfermedad autoinmune, y bueno, tiene bastante sentido. De chica yo comía bastante ultraprocesado, era lo que estaba por la vuelta. Capaz la persona de al lado mío comía la misma cantidad de ultraprocesados que yo o más, pero a cada uno le va a tocar esa puerta de manera diferente y única. Y capaz alguno no se enferma ahora y después o es algo silencioso o lo que sea, y va en uno el querer o tener la intención al menos de captar ese mensaje que el cuerpo me está dando o naturalizarlo y convivir con eso. Hay veces que son enfermedades más paralizantes y otras veces es simplemente un poco de hinchazón después de comer. Y bueno, como la mayoría del mundo tiene, entonces lo considero normal y puedo vivir con eso. Ese es el indicio que te dice, bueno, si haces algo ahora, antes de que eso se agrave, entonces va a ser mucho más fácil. Esos son el tipo de síntomas que Ayurveda destaca desde un comienzo, ¿sí? Para no llegar, digamos, a generar, si a largo plazo, yo por meses, por años, tengo deficiencia en la formación de mis tejidos y por lo tanto en mi sistema inmune, entonces cada vez voy a acumular un poco más. Entonces vamos un poquito con cómo elevar ollas. Anímense a tomarle fotos si quieren. Entonces tenemos varias cosas. Primero, esto que estuve hablando recién, qué como y cómo lo como. Sí, eso es súper importante también. El masticar, el comer lento, lo que ya mencionamos. El descanso adecuado. En la noche el cuerpo pasa por un proceso de rejuvenecimiento y desintoxicación natural. Y esto no pasa cuando dormimos, pasa cuando descansamos profundo y en la noche. O sea, en el horario correcto. Para conciliar un sueño profundo yo preciso calcular entre 1 hora y 2. Entonces se estima que esta desintoxicación comienza más o menos alrededor de las 12. Por lo tanto, 10, 11 debería estar yéndome a dormir para tener el mejor descanso posible. Después hay matices, obviamente, y la cantidad de horas el cuerpo también te lo va a decir, pero acá, bueno, lo que puse como último, la coordinación con la naturaleza, es un poco esto, de respetar los horarios del sol, de despertarme idealmente antes o con el amanecer, y eso va variando según las estaciones del año. Después también la coordinación con la naturaleza tiene que ver con los horarios en los que voy a comer. Por ejemplo, en el almuerzo, que es cuando el sol está más alto, es el momento de la comida más fuerte. Esto que hablaban en el taller anterior, de terminar de comer junto con el sol también. Entonces, todo eso, ¿qué hace? ¿Por qué eso eleva ollas? Porque le quita obstáculos al cuerpo. Si yo paso la noche sin dormir, como cuando no hay que comer, entonces todo el tiempo mi cuerpo está haciendo un esfuerzo extra, que podrías ahorrártelo, para sanar como ese pequeño obstáculo. Y nunca termina de ir al fondo, a la raíz, lo que realmente evacuar toxina, generar buenos tejidos, etc. Después también tenemos la sobreexigencia física, mental. Esto que yo decía, bueno, sobre una situación de estrés, también puede ser acostumbrarnos a vivir en un estrés crónico. Y es más común de lo que parece, suena como medio drástico. Pero es vivir en ese estado de alerta constante, donde nuestro cuerpo todo el tiempo está pendiente
como si me estuviera persiguiendo un león y yo capaz estoy tirada en el sillón, mirando tele igual. Bueno, la televisión y el celular son otras cosas que tienen la capacidad de ponernos en un estado de alerta total y en realidad estoy súper cómoda, no sé qué, pero miro la película y se me acelera el corazón o empiezo a transpirar un poco más, se me enfrían las manos. Hay muchas cosas de estas también. Entonces, idealmente prevenirlo, y si sucede hay muchas maneras también de contrarrestar. Por ejemplo, una práctica de meditación, una práctica de yoga, técnicas de respiración me van a ayudar también a mantenerme en eje. Lo puedo hacer una vez cada tanto cuando siento que lo preciso, o idealmente sería tener una rutina. La cualidad que tiene la palabra rutina es que yo no me lo cuestiono tanto. Voy y lo hago. Me despierto, por ejemplo, y medito, y eso ya me hace que yo arranque el día con otro estado mental más resistente y con más paciencia para lo que sea que me toque en ese día. A veces esperado y a veces es completamente inesperado. Y la meditación está comprobado, y hoy hubo una conferencia de eso también, que aumenta el sistema inmune. ¿Por qué? Esta es la relación, porque en realidad si yo aumento mis ollas con una meditación, es decir, aumento mi estabilidad mental y emocional con la meditación, con un estado mental estable y limpio, entonces también voy a digerir mucho mejor, voy a tomar mejores decisiones respecto a mis hábitos y por lo tanto, en vez de entrar en el círculo vicioso de abrir el chocolate o el paquete de galletas, entro en un círculo virtuoso donde cada vez tengo más estabilidad y lo que como me alimenta esa estabilidad y se vuelve más fácil vivir en eso y no es un tironeo constante por estar bien, digamos. Bueno, después el uso de hierbas, suplementos. Hay hierbas que se les llama como rasayanas, que son rejuvenecedores, que también ayudan a elevar ollas, es como una ayudita externa, que solo no funciona, pero en combinación con esto potencia mucho el efecto. Terapias corporales, que hay también para probar. El Abhyanga, que es el masaje corporal con aceite, lo que hace es directamente nutrir rasa. Rasa era el primero de los 7 tejidos. Entonces acelera también la nutrición de estos 7 datos y por lo tanto es una de las técnicas que alimenta ollas más rápido. Lo mismo, si lo hago una vez de vez en cuando, no voy a tener ese resultado, pero sí está bueno, se puede hacer automasaje con aceite y no tiene que ser siempre ir al terapeuta a recibir una Abhyanga. Y el ambiente saludable, que era este entorno que yo hablaba, bueno, de las flores, los colores, que esté ordenado, las personas que me rodean, utilizar aromaterapia. Y como resumen de estas 3 energías, porque no quería solo hablar de ollas y olvidarme de lo que dije de los otros 2 ya sutiles, en realidad ollas es como el vaso, es la copa, la que va a contener a prana y a teyas. Entonces, prana y teyas, decíamos, prana es como la vitalidad, teyas es más como la claridad mental. Ambos son esenciales, más teniendo en cuenta que habíamos dicho que para, digamos, alinearme con mi propósito y dedicarme a eso, preciso tener buena energía vital, preciso tener claridad mental. Entonces, ollas es quien me va a permitir que si está fuerte y estable, yo reciba algo del entorno, del afuera, y lo metabolice correctamente y genere estabilidad. Ya cuando ollas está muy débil, entonces, por ejemplo, prana empieza a aumentar, que se relaciona con el desequilibrio de Vata, entonces me genera hiperactividad mental, mucho movimiento. Entonces, es como si esta copa se fuera a romper, no logra contener toda esa energía que le llega. Lo mismo pasa con teyas, entonces me vuelvo como mucho más crítico y furioso. O teyas es como esta claridad o discernimiento y es como empezar a sentir que la razón la tengo yo. O sea, ya estamos hablando de un teyas que no está en armonía. Y si prana y teyas están muy bajitos y pierdo esa vitalidad y tengo desmotivación, tengo apatía, no tengo como esa energía de vivir, o a nivel de ese sería prana, y a nivel de teyas pierdo esta capacidad de cuestionarme. Antes era demasiado crítico y ahora ya ni siquiera me cuestiono.
y digo que sí a todo y no sé qué, entonces la copa empieza a estar muy vacía y también Ollas va a bajar, no voy a tener como ese entusiasmo de vida. Entonces necesitamos que los tres estén en armonía, en equilibrio, para poder trascender y llegar a ese basta, a esa salud que hablábamos al principio. Y para eso, lo primero que vamos a tener que hacer es fortalecer Ollas. Empezar por este lado, por esto de esta armonía general, esta resistencia que tiene mi cuerpo, mi mente, para que el resto de las energías puedan ser bienvenidas también. Y ahí es donde, por ejemplo, puedo dedicarme un poquito más al aumento de estas energías. Por ejemplo, para aumentar prana puedo hacer pranayamas, que precisamente no es sin querer que la palabra está ahí, sino que me trae esta energía. Las maneras de ingerir o traer prana a mi cuerpo son con la respiración, con los alimentos. Entonces, un alimento que tiene vida, que está fresco, tiene mucho prana. Y un alimento enlatado no tiene nada de prana, es más, me lo va a quitar probablemente. O un congelado también. Si yo descongelo, congelo y así sigo, entonces eso se va a empezar a sentir bastante. Y en tellas, por ejemplo, para calmar un poco ese fuego mental, la meditación, el yoga también sirve. En yoga muchas veces se pone como la exigencia de por medio y la exigencia también es fuego. Entonces, para ir moderando eso, hay muchos tipos de yoga, entonces yo creo bastante que cada uno debería ver con cuál conecta, y si es uno en el que sentís que te estás comparando con el de al lado, entonces no es por ahí. Eso puede pasar con cualquier tipo de yoga, pero sin duda ahí te fuiste del objetivo. Es más, sería mejor ahora que se puso bastante de moda después de la pandemia lo que es las clases de yoga virtual. Tal vez ese es tu tipo. No ves a nadie, bueno, y ahí entra la comparación con uno mismo igual. Pero bueno, ya toca un trabajo un poco más grande. Pero es más sana. ¿Qué? Es más saludable la comparación con uno mismo, ¿no? Depende para qué. Si lo usás la comparación contigo mismo para crecer, para construir, pero sin obsesionarte también, para construirte, podría ser. Es decir, la competencia en general o comparación con el otro a veces también te hace crecer, pero depende desde qué punto lo tomes, ¿no? Si es como desde la envidia o desde forzar mi cuerpo a algo que no, solo para intentar llegar un poco más. Pero todos se rieron, así que esa parte la entendieron perfecto. Así que ya saben por dónde no y por dónde sí. Y bueno, y también obviamente cuando hablo de una alimentación adecuada, y esto es algo sí para destacar, es adecuada para cada uno. Por eso yo no puse qué tipo de comidas o qué comer. Sí puedo garantizar, por ejemplo, que lo que es frito probablemente aumente tellas, porque es un tipo de comida que aumenta mucho a pita, aumenta mucho el fuego. También si vivo comiendo cosas picantes, por ejemplo, pero ahí ya depende de cada uno, de analizar cómo están tus doyas y también tus doyas sutiles, que eso ya es ir un pasito más, y en base a eso ver, bueno, cuál es mi alimentación adecuada. Hay algunas otras características que sí son más comunes, como esto que hablábamos de los horarios del sol, de coordinarnos. De todas maneras hay biotipos que precisan dos ingestas por día, otros que precisan 3, otros que precisan 5, pero más o menos sí va a ser entre los rangos que hay sol. Esto que hablaba de dormir, a todos nos hace bien esto de acostarnos temprano, pero no todos necesitamos la misma cantidad de horas de sueño. Entonces, un descanso adecuado, una alimentación adecuada, incluso un tipo de técnica de respiración, un pranayama adecuado va a depender adecuado para quién. Sí, eso está bueno que se lo graben y por eso yo quise traerles algunas técnicas o consejos para aumentar ollas que fueran lo más generales posible, como para que se llevaran algo, pero tengan en cuenta que en definitiva cada uno va a hacer su proceso personal. Y una forma más de identificar cómo está ollas es también a través del pulso. ¿Escucharon de la técnica de la toma de pulso? No. Algunos sí, algunos no. Entonces, cuando el pulso está muy débil, se toma acá, cuando el pulso está muy débil, también tiene que ver con un ollas bajito.
acá en la muñeca, donde baja la arteria radial. Entonces, ahí también es otra manera de identificar cómo está este ollas. Hay maneras también de ver con qué ollas naciste. ¿Cómo sería bajito? Porque es un pulso casi imperceptible. No quiero que se tomen ahora el pulso y digan, ay, lo tengo, me asusto. Hay una técnica, hay que poner bien los dedos, o sea, no es así nomás. Pero es como un pulso, el pulso puede estar más fuerte, o sea que vos pones tus dedos y lo sentís, o puede estar más débil. Y en el pulso se puede identificar tu prakruti, o sea, cuando vos naciste, tu constitución, y tu vikruti, que es cómo estás hoy en día. Entonces vos podés comparar cómo estaba tu ollas, la fuerza de tu pulso cuando naciste y cómo está hoy. Por ejemplo, si naciste por cesárea o parto natural, definitivamente el ollas no va a ser el mismo. O si sucedió algo, o si el embarazo fue complicado, o habían peleas entre tus padres o problemas emocionales con tu mamá. Entonces todo eso repercute. No podemos volver el tiempo atrás, pero sí poner un poco más de énfasis en el hoy en día y también explicar un poco más por qué estoy parado donde estoy parado, ¿no? Entender que fue un poco para lo que yo lo usé, ya está, la enfermedad inmune ya estaba ahí, ya no podía volver atrás, pero a mí, digamos, lo que me trajo hasta este lugar es que nadie me supo decir por qué yo tenía eso. Y yo decía, si yo no entiendo por qué, ¿cómo voy a saber curarlo? Tenía 15 años. Entonces empecé a buscar y a ver, y al principio uno, si te recomiendan esto vas y esto otro también, hasta que llegué a la charla de Ayurveda y fue como, bueno, y este concepto fue lo que me cambió un poco la perspectiva de esto que era el sistema inmune, que parecía algo tan lejano e intangible y medio que tirado a la suerte. Te tocó un sistema inmune alto, uno bajo y listo. Y trabajar mucho también con ese componente del estrés, que también, esto es por estrés, bueno, ¿y qué hago con el estrés? Lo dejo ahí, y hay muchas herramientas, meditación, yoga, en fin, y también eso que hablábamos hoy de lo físico, digamos, de lo que como, hacia lo que siento, la emoción. Entonces por eso ahí ponía lo del olla saludable, es quien resiste después lo que va a venir. Hace que un mínimo estrés no me vuele y no me desborde y, por ejemplo, no me genere un ataque de pánico, sería un extremo. Y nutrir estos aspectos sutiles, o sea, prana, tellas y ollas, es lo que hace que nuestro camino hacia svasta, que no es solo la salud, sino el conectar con esta esencia nuestra, con esta capacidad, con este propósito, con para qué vine, se pueda dar de manera más armoniosa, que se abra ese camino, que haya más claridad, más estabilidad y, en definitiva, disfrutar, que es lo que estamos buscando. También es lo que estamos buscando cuando tenemos antojos, cuando queremos comer algo que llamamos rico y sabemos que eso rico va a ser ultraprocesado. Curar un poco, sanar esa relación con la comida de que siempre lo rico es justo lo que no me hace bien. Eso viene desde una confusión interna, desde capas que están puestas delante de esta inteligencia, de esta sabiduría de nuestro cuerpo. Si fuera por nuestro cuerpo, se sana solo, ya sabe lo que tiene que comer, no importa si le haces el diagnóstico de los doyas o no. ¿Por qué Ayurveda nos sirve o nos ayuda tanto? Porque estamos muy alejados de eso, muy metidos como en lo burdo, en la inercia, y terminamos necesitando que alguien venga y te diga, mira, este es tu biotipo, tu constitución, estos síntomas significan tales cosas, te conviene dejar de comer esto, empezar a comer esto otro, y en realidad es solo escuchar a nuestro cuerpo, pero escucharlo con los oídos limpios. Si tenemos estas capas delante, la escucha puede ser un poquito distorsionada. Así que espero que se hayan llevado algo interesante, que haya plantado una semillita del mundo que es Ayurveda, y siempre hay algo más para hablar y aprender. Acá abajo les dejé mi Instagram también si quieren seguirme, y ahí está también el link de la página web que tiene varios artículos. Y también tengo unos folletitos acá si los quieren pasar a buscar ahora cuando terminemos.
Muchas gracias. Micrófono acá. Pues ahí está, gracias. Bueno, gracias Tatiana, súper clara, súper mega. Hermosa presentación. Bueno, vamos a dar una rondita y unos minutos de preguntas que tenemos tiempo. Voy a alcanzar micrófono y vas respondiendo. No es necesario, solo quiero preguntar, ¿cómo es el tema de la lengua? El tema de la lengua, de la limpieza de la lengua. El diagnóstico. Las hendiduras. ¿De las hendiduras? Que las hendiduras se escuchaban algo. Claro, que las hendiduras, hola, Sí. que las hendiduras determinan algo, entonces ¿cómo sería para darse cuenta? ¿Eso? Básicamente es si está muy alto, si están o no están las hendiduras. Una lengua saludable debería tener el borde homogéneo, digamos, libre de grietas, de puntos, de bultos, etc. En la superficie de la lengua podemos ver muchas cosas. Desde una capa que la recubre, que son toxinas, grietas, puntos. Entonces, también, digamos, como un hueco hacia abajo a veces aparece en la lengua. Y en el borde puede aparecer estas hendiduras, estas como ondulaciones que significan, que representan esta mala absorción de nutrientes. Si nunca las tuviste, capaz no sepas de lo que te estoy hablando. Si te miras al espejo después y ves que están, vas a entender perfecto. Y es algo que, a no ser que lleve un desequilibrio mucho tiempo en el cuerpo, es algo que cambia muy rápido. A veces aparecen después de un día que comiste muy acelerado y al otro día ya no comiste bien, masticaste bien y ya no están. O sea, es así de fácil de observar. Recomiendo mucho la autoobservación de la lengua. Y limpiar la lengua. Sí, la limpieza. Cuando limpias la lengua es el momento de observarla. Ya conectás esa rutina y empezás a comparar, porque la limpieza se hace a la mañana en ayunas. Entonces está bueno observar la lengua siempre en el mismo momento del día y ahí vas teniendo una referencia. ¿Antes de lavamiento? La verdad, puede ser antes o después. Yo recomiendo después del lavado de dientes. A veces queda un poco de pasta o lo que sea y ya ahí terminas de limpiar. Y es suave, no tiene que doler, no tiene que lastimar, sangrar, mucho menos, teniendo en cuenta que es algo que vamos a hacer todos los días y la lengua también es delicada. Claro, en realidad en la noche, a ver si estoy en lo correcto, en la noche nosotros eliminamos determinadas toxinas a través de la lengua. Si no hacemos la limpieza, las volvemos a meter al organismo, ¿verdad? Exacto, en la noche es el momento de limpieza, de desintoxicación del cuerpo y a la mañana todas esas toxinas, esos productos de desecho están disponibles o para que los tires o para que vuelvan al organismo. Entonces la orina es la más cargada del día, la boca se levanta como bien cargada con una saliva espesa. Y es el momento idealmente también para evacuar la materia. Ahí. O sea, es ese combo de desechos que se van. Si yo trago y no limpio esas toxinas, vuelvo a generar una digestión de toxinas en mi cuerpo. Gracias. ¿Alguien más? Hola. Bueno, muchas gracias. Estuvo buenísima la charla. Muchas gracias. Te quería consultar, porque hablaste como de tu enfermedad autoinmune, las enfermedades en general y cómo afecta la alimentación y demás. ¿Y cómo es cuando son como de transmisión genética, ¿no? Esas enfermedades que se transmiten de generación en generación, que vienen como ya alterados los rollos de nacimiento, ¿y cómo sería? Esa pregunta podría ser para una charla entera. De hecho, es muy interesante y ¿uno puede nacer con un desequilibrio biológico? Sí, definitivamente. Y de lo que va a depender también, digamos, en nuestra genética tenemos predisposición a muchas enfermedades y no todas se van a manifestar. Y eso depende un poco por dónde uno va llevando su vida, su camino, cómo está ollas. Entonces, como decía hoy, vos podés nacer con un ollas ya más debilitado, más bajo, y eso te va a convertir ya de niña en un poquito más vulnerable, y ahí depende si vos haces algo al respecto, digamos, para fortalecerlo o simplemente te dejas estar.
y cuando una persona nace con una enfermedad se lo atribuye en general a algo más kármico y más espiritual. Y a veces es una enseñanza profunda no solo para el bebé que nació, sino para los padres. Y ahí creo que nuestro entendimiento terrenal se corta un poco, ¿no? O sea, a nosotros nos pone tristes eso, no decimos como, lo entiendo y lo veo con objetividad, sino que decimos, pobre bebito que nació así, o los padres que están sufriendo, y en realidad trascender eso es verlo de una manera un poquito más espiritual y profunda y que sí, y confiar, o sea, cultivar este sentido de la fe de que por algo sucede. Sí, mi pregunta, bueno, algo que le quería decir a la compañera que capaz que le sirve es que había una charla hoy de epigenética y ayurveda y ahí están las respuestas de lo que vos estabas preguntando, que es una charla como 1 hora. Mi pregunta era que en un momento tú dijiste que para aumentar ollas había una de las estrategias era con las hierbas y los suplementos. Sé que es difícil que me la contestes porque los dos ya son todos distintos, pero alguna generalidad de repente podés decirnos sobre eso. En la charla anterior dijeron una generalidad que fue la hierba de la triphala, que son 3 frutos, que lo mencionaron como rasayana. Voy a esa que ya mencionaron porque en realidad me parece tan arriesgado mencionar hierbas que se pueden conseguir, que están disponibles, porque pueden tener efectos diferentes para cada persona. Las hierbas, los rasayanas, los rejuvenecedores, son hierbas que tonifican. Y cuando hay muchas toxinas en el cuerpo, yo no preciso tonificar, preciso primero purificar para después tonificar. Entonces, necesito saber si mi cuerpo precisa una o la otra. Hay otra hierba que es, por ejemplo, un rasayana que se llama regaliz, no sé si la han escuchado, que tiene un sabor dulce, pero cuando hay desequilibrio de caja, por ejemplo, no se recomienda utilizar el regaliz. Hay una también que se llama yatabari, por ejemplo, que es más difícil de conseguir, que también tiene todo un efecto sobre el sistema reproductivo femenino. Y no es casual que sea rasayana, porque si el sistema, digamos, los tejidos reproductivos son el 7º tejido, si yo nutro ese tejido, después viene la formación de ollas. Espero que eso sea suficiente, pero es un mundo, realmente. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero agregar algo, porque vengo que agrego algo. Bienvenida. No sé, mi aporte. Que lo que me parece súper interesante de la teoría de los datus en Ayurveda es que justamente hay una inteligencia a nivel de los tejidos. Entonces, cuando ella hizo ese mapita bien claro de que va pasando tejido por tejido, hay una cosa para mí súper clave para entender que no es que el segundo tejido se queda como con el desecho del primero, sería con lo que le sobra, sino que la inteligencia del tejido lo que hace es que usa lo que necesita el primer tejido y no usa más de lo que necesita. Y eso es como el aspecto espiritual de eso para nosotros es maravilloso porque estamos acostumbrados a usar y tirar cualquier cosa en la vida, pero es usa lo que necesita y no más, entonces le deja lo que necesita el siguiente y así. Y por eso es que la cualidad de lo que llega al último de los tejidos que produce ollas es lo más puro, es lo más sátvico, porque va consumiendo lo más burdo, lo más sutil. Por eso ollas es el producto de la esencia vital. Entonces me parece que es como ese punto al que Tatiana quería como presentar. Gracias a todos por la atención, precioso Tatiana. Y bueno, quien quiera ahí comunicarse más con ella, aprovecha estos minutos y nos vemos también para seguir. y los folletos.